por favor, la pregunta es si la pueden hacer por voz, mucho mejor. Ya estoy grabando y vamos a comenzar con la clase. Muy bien, como les decía, el módulo es el 18, Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. En este módulo vamos a manejar estadística, vamos a aprender a cómo debemos de utilizar y manejar los datos. ¿Para qué? Para poder establecer parámetros o establecer cualquier tipo de resultado en base a los estudios hechos a poblaciones y en este caso también a los fenómenos naturales. Creo ya tenemos nociones de qué es la estadística. La estadística va a ser la interpretación de parámetros mediante toma de muestras, mediante cualquier tipo de evaluación, y esto nos va a dar unos parámetros que van a reflejar por medio de números, por medio de gráficas, por medio de diferentes formas, un reflejo de los datos que se hayan estudiado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer con la estadística? Vamos a reunir, vamos a clasificar, vamos a cuantificar todo lo que suceda, todo lo que estemos estudiando, obviamente, y vamos a buscar una característica, o vamos a buscar que si hay semejanzas, si hay diferencias y también en qué grado hay semejanzas y cuánto son diferentes las poblaciones o el individuo. Y bueno, ya vimos qué es la estadística. Si quieren se los defino con conceptos, si lo quieren tomar nota. La estadística es una ciencia que utiliza por favorcito, si me desactiva su micrófono. A ver, ya se lo pude desactivar. Ok, es una ciencia que utiliza conjuntos de datos para, a partir de ellos, realizar una interpretación. Una interpretación. Punto. Ok, y ahora ya vimos qué es la estadística, pero ahora tenemos que saber también qué es un fenómeno natural. Un fenómeno natural, en pocas palabras, es un cambio global que se da en la naturaleza. Es decir, un cambio no global de que el globo terráqueo, no, sino un cambio que se llega a dar en un determinado espacio o en un determinado ecosistema, región o zona o de cualquier tipo de lugar y que se pueda reflejar y que este hecho no sea provocado por actividad humana. Es decir, nosotros no podemos interferir o no podemos tener ¿cómo les diría? No podemos intervenir en lo que es el fenómeno natural. Es algo que se produce por la misma naturaleza. Vamos a imaginar, por ejemplo, un incendio de un bosque. Cuando se incendia el bosque, no necesariamente porque pasó una persona y tiró una colilla de cigarro o prendió una fogata y no la apagó, sino también puede suceder que se incendie un bosque. ¿Por qué? Porque cayó un rayo y le impactó un árbol y este árbol empezó a arder y se incendió todo el bosque. Aquí, a pesar de que, digamos, hay un incendio, uno va a ser ocasionado por actividad humana o por descuido de parte de los seres humanos y otro va a ser un fenómeno natural, aunque, claro, igual por el calor puede suceder que en este caso el zacate, la hierba seca, se pueda prender. ¿Por qué? Por la evaporación que tiene lugar, puede llegar a causar pues que se seque demasiado y se produzca el fuego. Entonces, a pesar de ser el mismo hecho, un incendio forestal, vamos a tener dos tipos, uno humano y otro natural. Y lo mismo va a suceder no solamente con lo que son los incendios. Aquí entra
cualquier tipo de fenómeno natural que nosotros podamos apreciar en nuestra atmósfera. Es decir, bueno, inclusive en la parte interna de nuestra atmósfera o en la parte interna de nuestro planeta suceden fenómenos naturales y también van a repercutir en nuestra vida. Y podemos ver desde algo tan simple como una neblina. Una neblina va a ser un cambio en la humedad, pero esto se va a producir de una manera natural por condiciones de presión atmosférica, por condiciones de lluvia, etcétera. Va a haber una mayor o una menor humedad. Lo mismo, por ejemplo, con con el movimiento de las magmas de algún volcán, que se produzca un movimiento dentro del volcán o incluso las fumarolas o cualquier aspecto así. Un fenómeno natural va a ser algo tan simple como incluso que la luz del sol, perdón, quede tapada por las nubes. También los rayos, las tormentas eléctricas, los ciclones y los tornados. Pero un fenómeno natural no necesariamente tiene que ser algo que destruya o algo que acabe con cientos de vidas y deje miles de pesos en daños. No, un fenómeno natural puede ser algo tan simple como una llovizna. Puede ser algo tan, ahora sí que, algo tan común como una brisa, como una tromba, como una granizada, una nevada, exactamente. Hasta huracanes pueden ser fenómenos naturales, pero no necesariamente tiene que ser algo destructivo. Va a ser algo que suceda al día con día incluso. Hasta ahorita que llovió, bueno, aquí de mi casa llovió hace un ratito, eso también es un fenómeno natural, aunque no causó daños y que tiró árboles, no, puede ser algo casual. Aquí a esto le faltó su animación. Ok. Ahora, a diferencia, vamos a hablar de procesos sociales. Los procesos sociales van a ser las interacciones dinámicas que se desarrollan en el seno de una sociedad. Es decir, toda aquella relación, todo aquel trato o cambio o acción que incluya o que repercuta en la vida de las personas. Aquí estamos hablando de que las personas pues vivimos en una sociedad y bueno, todos los días nos relacionamos unos con los otros. Permítame. Nos relacionamos los unos con los otros y realizamos diferente tipo de actividades en conjunto. Por ejemplo, nosotros nos estamos relacionando a pesar de estar en distancia, a pesar de que cada quien esté en su casita, nos estamos relacionando, ¿no? Y también en roles completamente diferentes, pero al final utilizamos o logramos el mismo objetivo, ¿no? De su parte, ustedes están tomando clases, están pagando por un servicio, se les está prestando y todo esto. Y de mi parte, pues yo estoy dando pues también mi servicio hacia ustedes y antes también hacia una institución que yo represento pues como su docente. Entonces, a pesar de que son dos puntos de vista diferentes, uno de maestro, uno de alumno, estamos juntos y estamos tomando una clase. Y también estamos teniendo interacción dinámica como miembros de una sociedad, no necesariamente frente a frente, como hemos trabajado previamente en el salón de clases, sino estamos teniendo una relación, una dinámica social a distancia, pero se está llevando a cabo. ¿Y qué sucede? Estos procesos pueden provocar también cambios en nuestra estructura social. Ustedes al tomar su clase, presentar su examen, pasarlo, ¿qué vamos a lograr? Pues concluir nuestros estudios. Y de mi parte, pues, ¿cuál es mi beneficio por hacer esto? Pues, obviamente es una retribución económica y pues también me gusta pues que aprendan. Pero pues, al final son roles sociales, ¿no? Por ejemplo, ustedes el día de mañana pueden quizás acceder a un mejor empleo y aunque ahorita es algo muy simple como una clase, el día de mañana eso les va a traer un cambio en su dinámica social. Quizás un mejor empleo que les dé más oportunidades de un mejor salario y una serie, pues ahora sí, una cadena de sucesos
que se van a desencadenar con que ustedes concluyan sus estudios, ¿no? Y al final repercute en nuestra sociedad por completo. Por eso es una importancia muy grande por parte de, pues, de nuestro país, es garantizar, pues, la educación básica en niños, en prácticamente todos los niños del país se supone deben de ir a la escuela, se les da la ayuda, se les da todas las herramientas, pues para que no dejen la escuela, ¿no? Y porque eso en qué se refleja en gente que pueda ser beneficiosa hacia nuestra nación o inclusive hacia su propia familia, etcétera. Y bueno, aquí nos dice cambios en la estructura social y pues eso va a ser un reflejo de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hemos hecho previamente. Y un proceso social puede ser también algo que repercuta en nuestra sociedad, por ejemplo, las votaciones. En nuestro país vivimos en un país de democracia. O sea, ignoremos eso de que la corrupción y que esto y que lo otro. Pero ¿qué sucede cuando votamos? Al final, una persona resulta ganadora y esa persona es, en teoría, alguien en que nosotros debemos depositar nuestra confianza o teóricamente es la persona que nos debe representar ante la nación o inclusive representar nuestra nación ante otras y eso se logra por la democracia. Y vamos a darnos cuenta de que muchas veces, o bueno, en todos los casos que se dan las elecciones, ¿qué es lo que hacen los candidatos? Dan sus propuestas de campaña, dicen, no, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer escuelas, voy a hacer caminos, esto, lo otro. ¿Y qué hacemos los ciudadanos? Escuchamos, pensamos, porque no es algo que se tome tan a la ligera, y votamos. Y al votarlo, le estamos dando nuestro respaldo. ¿A qué? A que nuestra sociedad cambie. No solamente a una persona que se va a ocupar una silla, que va a ocupar un escritorio en una oficina de gobierno, no, sino que estamos dándole el derecho a que actúe por nosotros. Y es ahí donde reside la importancia del voto, chicos. Si ustedes ya votaron, pues ya tendrán una idea, pero si aún están próximos a votar, pues es algo que no deben de tomar tan a la ligera. Porque eh, tienen que, muchas veces, pues como todo, ¿no? Va a suceder que no nos respalden y pues ahí eso desencadena otra serie de procesos sociales. Ay, este no, tampoco este, el de las protestas. Ustedes pensarán, no, pues una protesta es destrucción, es caos, es todo esto, pero muchas veces las protestas llevan a cambios sociales. Por ejemplo, las mujeres no podían votar en ningún lugar del mundo y obtuvieron ese derecho de votar gracias a una serie de protestas que se realizaron y la mujer finalmente pudo votar. Lo mismo, un proceso social no ¿cómo se llama? Una protesta, una huelga, ¿para qué? Para exigir derechos, para exigir que se respeten nuestras garantías o se respete nuestra integridad o simplemente porque están haciendo algo indebido y nosotros no nos favorece, es que se llevan a cabo las protestas como una respuesta inmediata a pésimas decisiones quizás de gobierno, quizás alguna ley que se llegue a considerar absurda o que se llegue a considerar un poco obsoleta o simplemente cualquier tipo de ley que nosotros consideremos o cualquier tipo de situación, ¿no? Que no nos parezca. Procesos sociales también involucra lo que son las guerras. ¿Por qué? Porque al causar guerra estamos cambiando la dinámica poblacional de una sociedad. Y lo mismo, aquí vamos a darnos cuenta de procesos sociales. Tenemos la revolución. La revolución mexicana, más que un conflicto armado, fue un cambio social muy drástico. ¿Por qué? Porque veníamos de un gobierno que duró casi 30 años, el gobierno de don Porfirio Díaz. Y bueno, habrá personas que consideren un buen gobierno, otras como un mal gobierno, pero como todo tiene sus pros y sus contras. Al ser 30 años, es lógico que va a haber también beneficios, no solo
no solo daños o no solo partes negativas. Hay muchas cosas que se omiten y que no se dicen de Porfirio Díaz es por cuestiones pues, ¿cómo les diría? Cuestiones internas de nuestros gobiernos. Pero por don Porfirio Díaz modernizó nuestra nación. Hizo ferrocarriles, telégrafos, radios, apoyó a las industrias. Si recuerdan cuando vimos, bueno, no fue con ustedes, pero más o menos en el módulo de historia que vieron previamente, ven todos los aspectos que se modernizaron del país durante su mandato. Y aunque también hubo muchas injusticias, por ejemplo, se permitían los latifundios, se permitía la reelección y no se le respetaba tal cual, o de hecho no se le daba la oportunidad al pueblo de elegir libremente sus candidatos. Y siendo un poco objetivos, hay una entrevista que se le hace a Porfirio Díaz y él dice que México no estaba listo para la democracia y él por eso no soltaba el poder. Les voy a mandar el PDF por si quieren consultarlo posteriormente, pero en fin, pasamos de un gobierno que recordemos, antes de don Porfirio Díaz estuvo Benito Juárez y antes de Porfirio Díaz, de don Benito estuvo el emperador Maximiliano. Recordemos que México tuvo un periodo breve de virreinato y todo esto fueron cambios en nuestra sociedad. Y después de nuestro porfiriato, que llega un proceso de revolución en el cual personas luchaban exigiendo los derechos que fueron ignorados durante mucho tiempo. Por ejemplo, los campesinos que no tenían tierras, pero que trabajaban la tierra de otros que sí las poseían, los que eran los dueños de los latifundios, que eran extensiones de tierra ahora sí que gigantescas, que recibían una paga miserable y todo. Eso fue un postulado de Zapata. Lo mismo con Francisco Villa, pues igual tuvo su papel en la revolución. Y todo esto conllevó a que nuestra sociedad cambie. ¿Y cómo vimos que cambie? Cuando se creó una nueva constitución. Porque recordemos, se hizo una constitución previa y se hizo una constitución nueva, la que es la de 1917. Entonces, ¿hubo cambios? Sí. ¿Hubo también consecuencias negativas? Lo mismo, hubo consecuencias negativas. Y como todo, al final, pues la sociedad no volvió a ser como fue previamente. Y estos serían prácticamente lo que son los procesos sociales. Obviamente hay muchos tipos de procesos sociales, muchas acciones, y también los fenómenos naturales tienen una repercusión en lo que son los procesos sociales. ¿Por qué? Porque se reflejan como consecuencia y pueden llegar a causar daños en la sociedad. Algo muy reciente, vamos a pensar, por ejemplo, lo que fue la inundación de los pueblos de Opelchen, de la región de los Chenes. Recordemos que muchas comunidades quedaron aisladas, quedaron inundadas. ¿Y qué pasó? Estas personas pierden sus hogares, pierden su medio de subsistencia y tienen que ahora sí que recibir un apoyo social. Y es cuando veíamos que iba hasta el ejército, iban helicópteros, iban camiones y camiones de despensa y ayuda humanitaria para estas personas. Y por completo la vida de ellos cambia. Y lo mismo, la sociedad, al tener que involucrarse para favorecer o para ofrecer una ayuda hacia estas personas, estaban haciendo acciones sociales, acciones de interacción entre individuos y también que provocan cambios en la estructura social. Ok, y esta va a ser una actividad que tenemos que realizar. Viene marcada en el libro y son preguntas. Les voy a mandar el screen al grupo de Skype para que lo vayan checando. Después de la clase, esta es una primera actividad que vamos a realizar. Y bueno, vamos a continuar. Y ahora sí pasamos a la parte de estadística. Pero para conocer la estadística tenemos que identificar lo que son los tipos de eventos. Es decir, qué sucesos cómo podemos clasificar a los sucesos de acuerdo a su origen o de acuerdo a cómo se manifiestan. Y tenemos el siguiente texto. Lo que son
dos tipos de eventos: eventos determinísticos y eventos aleatorios. En primera, un experimento va a ser determinista cuando se repiten las mismas condiciones y obtenemos el mismo resultado. Es decir, que yo llevo a cabo una acción y obtengo una respuesta. Una acción, una respuesta, y esta respuesta no cambia. Y aquí nos dice un ejemplo: un móvil que circula a una velocidad constante durante un determinado tiempo recorre siempre el mismo espacio. Es decir, que si un vehículo, imagínense, un coche que va a 50 kilómetros por hora, estable, sin que lo paren, pues en una hora va a recorrer sus 50 kilómetros. Y bueno, ¿por qué? Y si ustedes repiten el experimento a la misma velocidad, eh, generando las mismas revoluciones del motor, van a durar lo mismo sin importar las veces que lo hagan. Lo mismo, aquí nos dice otro ejemplo: una combinación de sustancias en determinadas porciones y temperatura va a producir siempre el mismo resultado de mezcla. Es decir, que si nosotros juntamos sustancias y las sometemos a las mismas condiciones, nunca vamos a obtener algo diferente. La única manera de que sea diferente es cambiando algo. Pudiera ser algo tan simple como elevar un grado más la temperatura, o enfriarlo un grado, o agregar un porcentaje mayor o menor de ciertas sustancias. Ahí sí, el resultado va a ser distinto. Otro es que nos dice, un examen con ninguna respuesta correcta produce siempre el mismo resultado, 0. Es decir, que si tú tienes un examen ya sea de 100, 200, 10 preguntas, una pregunta, pero no la respondes ninguna, tu resultado siempre va a ser 0. Y un evento, aquí como podemos ver unos ejemplos deterministas, serían eventos que nosotros sabemos que van a suceder definitivamente. Por ejemplo, el día y la noche. Siempre amanece, siempre anochece. Al final, los movimientos terrestres se van a realizar. Otro también es los días. Todos los días tienen un orden. Por ejemplo, hoy es miércoles, mañana no va a ser viernes, mañana definitivamente es jueves y de ninguna forma va a ser otro día. Y bueno, son eventos que ya sabemos la respuesta. Si te preguntan qué día es mañana, tú vas a decir jueves. Pero si te lo hubieran preguntado ayer, dirías miércoles. Pero aún así, ¿por qué? Porque te están cambiando el día de observación. Y ahora, un evento aleatorio es aquel que, si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales, no va a garantizar los mismos resultados. Es decir, que yo voy a hacer una acción, pero el resultado va a ser completamente algo fuera de mi control. Por ejemplo, lanzamos una moneda y no sabemos si sale cara o cruz, a menos que tiren la moneda con trampa, ¿no? Pues ahí sí, ya cambia el resultado. Otro, por ejemplo, lanzamos un dado y no sabemos qué número nos va a caer, lo que son la extracción de las bolas de los sorteos, la lotería, etc. Y van a ser algo aleatorio porque no podemos predecir los resultados. Y aquí tenemos este ejemplo. Cuando nosotros tiramos los dados, vamos a tener un pequeño porcentaje de que nos caiga un cierto valor. Prácticamente vamos a tener una serie de combinaciones. Vamos a tener 6, 1, 2, 3. Vamos a tener 12 combinaciones distintas que se pueden considerar diferentes en lo que va a componer nuestro dado, nuestros dos dados, dada la situación. Y todos esos resultados van a ser algo fuera de nuestro control. Obviamente que los dados no estén así de trampas, si no vamos a obtener resultados pues ya controlados. Otro ejemplo es la lotería. Aquí puse esta lotería, pero puede ser cualquier lotería, va a ser lo mismo. Por ejemplo, tenemos los eventos aleatorios no son considerados como tal juegos. Van a ser sucesos fuera de control. Van a ser, pues ahora sí, algo con lo que tú no tengas, ¿cómo le diríamos? Control, en el sentido de que si tú tiras los dados, estos dos dados,
puede ser que te salga, no sé, que te salga un 14. Desactive la pantalla para buscar algo. Tiras los dados y tú no sabes qué te va a caer. Permítame, ya la encontré. Aquí encontré una página de dados. Por ejemplo, aquí tengo 10. Pero si yo tiro los dados, va a ser muy poco probable de que me caiga otra vez 10. Voy a hacerlo una vez más. Y me cayó 7. Y si yo repito el experimento, obviamente estoy siguiendo la misma mecánica. Le estoy dando un clic, pero yo no sé qué va a salir. Yo tiro los dados y no tengo control sobre lo que va a salir. Disculpen, está pasando el panadero. A esta hora siempre pasa.